Ahora sí, ya que hemos estado enriquecidos con los retos asumidos por países como Francia y México, ahora vamos a aterrizar dentro de nuestro viaje virtual a nuestro país. Y para ello, tengo el gusto de presentarles al señor Hipólito Rodríguez Casavilca. Él es un experto en educación a distancia, consultor internacional en la implementación de nuevas tecnologías de la información y la educación. Él es abogado, ingeniero mecánico electricista, electrónico y licenciado en educación por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, maestro en ciencias por la Universidad Nacional de Ingeniería, con estudios de maestría en Derecho Constitucional, doctorado en gestión de empresas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctorado en Derecho y doctorado en Electrónica, tratamiento de señal y comunicaciones por la Universidad de Sevilla. Ha desempeñado cargos de alta responsabilidad en diversas entidades de los sectores público y privado en el país. Actualmente es presidente de la Asociación Educativa Liderando y líder del Grupo de Investigación Ecológico de San Marcos, y a la fecha cuenta con más de 30 años como docente universitario. Y no solo ha obtenido premio de excelencia en sus estudios secundarios y primer puesto en todos sus estudios universitarios, sino también cuenta con diversos reconocimientos nacionales e internacionales. Ganador de concursos mundiales en tecnología y robótica, investigador destacado de la Universidad San Marcos, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica del Perú, CONCITEC, y reconocimiento nacional como especialista, formulador y evaluador de proyectos de innovación por Innovate Perú del Ministerio de la Producción. Teniendo este perfil de nuestro experto, queremos escucharlo, señor Rodríguez, en sus aportes en el tema Parlamento Digital, desafío y soluciones con estrategias de educación a distancia. Le doy la palabra, señor Rodríguez. Bienvenido. Quiero agradecer en primer lugar a los organizadores de este evento, el cual estoy seguro servirá para delinear no solamente el cambio que requiere nuestro país en un sector como es el educativo, sino la transversalidad que esperamos de él en ese propósito. Cuando me fue indicado, o en todo caso propuesto esta temática, pensé cuál podría ser aquella que de alguna manera englobara todos los quehaceres que tenemos en un poder del Estado como es nuestro Congreso de la República, el ámbito de la educación transversal a todos los sectores y fundamentalmente el ámbito de la tecnología. Al englobarlos, traté de utilizar para la presentación una estrategia y una táctica específica que pudiera más o menos englobarlas y unirlas. Y para ello, hace un mes, que recibí esa invitación, justamente dialogaba con mis alumnos de la Cátedra de Medios Electrónicos Aplicados a la Política, ¿no?, de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de San Marcos, y tratábamos de ver cómo podríamos abordar esta temática y sobre todo esta propuesta de los desafíos de la educación a distancia, su experiencia y retos en el mundo. Y para empezar, decidimos en grupo, ¿no?, cuál podría ser la metodología para la presentación. Y escogimos una estrategia que es una posibilidad, es un baluarte hoy día en el ámbito de los desarrollos y transformación digital, que es la estrategia de codiseño. O sea, varios de nosotros, expertos, algunos el ciudadano común, el padre de familia, ¿no?, la familia, todos participan. Entonces estamos hablando de una estrategia de codiseño que, como lo mencionara el presidente en el mensaje del 28 de julio, necesitamos ya una política de transformación digital, pero una política que englobe no solamente el ámbito educativo,
Por eso, porque esta transformación digital incluye lo educativo, el gobierno digital, la economía digital, la conectividad digital, el gobierno de datos, la seguridad digital, el talento digital. O sea, ya no podemos desglosar al Estado en partes, tenemos que verlo integralmente. Por ello, es que si utilizamos el codiseño, ¿no?, esa posibilidad que tenemos muchos de reunirnos, y así como en una sesión presencial podemos dar nuestros aportes con POSIT, con alguna de las metodologías que le han devenido, ¿no?, como el desarrollo de diversos procesos, ¿no?, en el camino académicos, también necesitar un método transdisciplinario que vaya más allá de cada una de estas disciplinas. Por eso es que la metodología que vamos a emplear, y voy a emplear en particular, es una estrategia de codiseño basado en los alcances que se han dado hasta el momento en este ámbito de la educación a distancia y que tanto antes como ahora y en el futuro versarán y delimitarán sobre todo una política y estrategia de transformación. En ese sentido, leíamos hace poco, ¿no?, a propósito de una agencia de información como AFP, ¿no?, no hace mucho, ¿no?, el 25 de julio de este año, aparecía esta noticia, ¿no?, a nivel mundial, dice: alumnos en Puno suben diariamente a la cima de un cerro para captar señal y recibir clases. Esa es la noticia que se difundió a nivel mundial y obviamente llegó a nuestro país y se difundió también a través de las redes y medios noticiosos que ello incluye. Incluso nos pasaban algunas imágenes, algunos videos que estoy seguro cada uno de ustedes los han visto, ¿no? Y decía: guiados por su madre, 4 muchachos peruanos suben diariamente a la cima de un cerro de los Andes, ¿no? Los que sabemos y conocemos, quizás le transmitiremos que Puno es uno de los lugares más altos, en un relieve de 4.000 metros en promedio, y dice que estos niños con su madre, cerca del lago Titicaca, se acercan para captar señal en sus teléfonos móviles y recibir clases virtuales durante la pandemia. Eso es ahorita, ¿no?, ahora en julio-agosto de este año. Perfecto. Ese es un desafío. Según la estrategia de codiseño, tenemos que identificar el desafío. Ese es un desafío. Ahora, ¿cuál es la solución a ese desafío? La solución a ese desafío, ya con educación, ha sido planteado hace décadas en nuestro país. Hace décadas. En la década del 80, en la Universidad Nacional de Ingeniería se creó un masterado, una maestría en ciencias, que era la maestría en ciencias única en Latinoamérica en el área de telemática. Y uno de los profesores, el doctor Velázquez Abarca, que fue justamente profesor de esta materia, recuerdo que nos llevó a diversos lugares, ¿no?, donde podíamos ir y convocar, ¿no?, un despliegue de tareas para poder cubrir grandes zonas. O sea, ¿de qué estábamos hablando? No sé si ustedes pueden ver este esquema. Este es nuestro territorio. Nuestro territorio es difícil geográficamente. Estas son las poblaciones que dispersas están en nuestro Andes, particularmente en nuestros Andes, que lo divide una cordillera. Nosotros podemos técnicamente transmitir señal para que esta señal, ¿no?, bajo principios físicos avanzados como los de Huygens Fresnel, poco explicados quizás con la física convencional, puedan trasladarse a otro lugar y poder alcanzar aquellas zonas. O sea, no estamos aprovechando aquello que ya hemos estudiado aquí en el país y que daría los resultados adecuados. Eso se hizo en la localidad de Huarochirí, en Lima, en la década del 80, y lo cuento en primera persona porque yo fui uno de los alumnos del profesor. Al ingeniero le habíamos puesto de cariño ingeniero Piedritas, porque para ir a este conocer, los que conocen la Sierra de Lima sabe que hay altitudes por arriba de los 5.000 y hasta 6.000 metros, más incluso que en Puno, como la zona de San Mateo, Matucana, San Pedro de Casta, etcétera, ¿no? Y llevar piedras. Entonces decimos, eso es algo ilógico, porque queríamos llevar las piedras porque son las piedras las que la comunidad debe colocar. Una vez colocada en esta estructura, vamos a ponerse en los cerros adecuados, ¿no?, pueden propiciar que la señal literalmente curve
y pueda alcanzar zonas geográficas alejadas. Entonces la educación nos plantea soluciones a estos retos que actualmente tenemos. Por otro lado dicen, pero también existe la posibilidad de lugares donde no pueden reunirse. Pueden ser urbanos o rurales. Miren, hace poco, ¿no?, participaba con una colega por una consulta del Ministerio de Educación paraguayo y planteábamos esta idea. Se las planteé prácticamente, ¿no? ¿Por qué no desarrollar desde la escuela un sistema de posicionamiento con drones sencillos, ¿no? Con drones sencillos, lo que en alguna época fueron las palomas mensajeras, que llevaran los contenidos a todas las casas de los estudiantes. Y así pudiéramos cubrir geografías que actualmente estamos preocupados de cómo podríamos alcanzarlas. Entonces eso nos da un vislumbre mayor desde la escuela hacia el hogar. Eso ya se ha pensado hace mucho tiempo, simplemente es aplicarlo, ¿no? Por otro lado, otro desafío era tratar de llegar a la teleeducación. Lograr la teleeducación pasó por diversas reuniones, algunas de UNESCO, otras tratando de conformar lo que sería luego la Asociación Latinoamericana de Teleeduca, ¿no? De ahí pasamos por Roma en el 61, Tokio en el 64, París en el 67, hasta que finalmente surgió la necesidad de que nos uniésemos todos los países, ¿no? Y ahí estamos, todos los países de Latinoamérica, para crear la famosa ALTE en 1970. ¿Qué finalidad o qué solución se le dio? En nuestro país en particular, los inicios de esa educación inclusiva, a distancia e integradora, partió en Arequipa, ¿no? A través de la iniciativa de un académico, ¿no?, que había viajado, había conocido la realidad en Roma, un académico pariente de nuestro gran sabio e ingeniero Pedro Paulet, ¿no? Había conocido la televisión ya en Roma, había viajado a Nueva York, había ido a la estación Radio City, una de las estaciones más grandes de la década del 50 y 60, y habiendo regresado a su tierra natal, Arequipa, creó una radio que posteriormente se convirtió en un canal de televisión y que tenía un fin netamente educativa. Entonces, por primera vez, a fines de la década del 50, ya estábamos en el Perú formando al ciudadano, ¿no?, desde una televisora nacional, incluso antes que nuestra televisora nacional pública, ya el privado, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí se reunía el ciudadano en general, los empresarios, ¿no?, la iglesia, así como hoy día hace colectas para comprar balones de gas o balones de oxígeno y sistemas de refrigeración que los alimente. En esa época también hicieron lo suyo y pusieron televisores y radios en todas las zonas de la Ciudad Blanca. Y así nos encontramos, que se crearía lo que hasta hoy día es un proyecto pionero en América Latina, la teleeducación popular de Arequipa, el famoso proyecto TEPA, que no solamente fue un proyecto, sino que fue una realidad para poder alfabetizar en horarios como los siguientes. Miren, por ejemplo, de 3 de la tarde a 3:15, educación para el hogar. Primeros auxilios, puricultura, economía doméstica, estamos hablando de 1950. De las 3:15 a las 3:45, la programación radial y televisiva era sobre educación fundamental, la inicial y la primaria acelerada. De las 5:45 a las 4 de la tarde, un recreo con una película. De las 4 a las 4:30, la lectura, la escritura, el cálculo. De las 4:30 a las 5 de la tarde, un documental pedagógico, muchas veces explicado. Y a partir de las 5 de la tarde, terminando la programación de ese día, el teatro infantil y concursos que se llevaban a cabo. Entonces, podemos darnos cuenta cómo, ¿no?, ese devenir de controlar los aprendizajes, pero por sobre todo los propósitos, llevaba un cuadro que nosotros lo podríamos distribuir ahí. O sea, dependiendo cada sector que se quisiera cubrir, ¿no? De repente una oficina, una parroquia, una municipalidad, un centro comunal, una escuela, etcétera,
habría diferente participación. O sea, es lo que hoy día se reclama de la educación a distancia. La educación a distancia no debe ser solo receptiva, fundamentalmente es creativa. Ni siquiera es transmisora ni receptora, es creativa. Por lo tanto, la creación de los contenidos tienen que yacer de donde provienen estas necesidades, ¿no? Esto es lo que se le dio en llamar la teleescuela popular, el famoso tema. Tomando esa iniciativa ya aquí en Lima, ¿no? Ya en Lima, la Radio Nacional, nuestra radio de bandera, encontró que habían necesidades que hoy en día son muy importantes para cubrir toda la tecnología que tenemos. ¿Cómo formar a los técnicos, a los especialistas en radio, televisión, en transmisión, en satélites que comenzaban a aparecer? No, todo era por correspondencia, todo era por correspondencia. Esa correspondencia hoy día mismo la podemos hacer de otra naturaleza, obviamente, como las campañas que hoy día se hacen en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? A propósito del debate llevado a cabo esta semana, ¿no? Estaba leyendo un texto de Dick Morris sobre juegos de poder, porque justamente vamos a tratar esa temática, y revisándola, encontrábamos estrategias de educación en la política, como por ejemplo, aquellas que utilizaban tecnología cuando Benjamin Franklin usó por primera vez la imprenta de su propiedad y la publicó en un forma de almanaque, con un periódico diario para llevar sus opiniones políticas a un amplio público. El mismo Thomas Paine, todos llegaron a ser presidentes, explotó la nueva estrategia, la nueva tecnología de repartir panfletos para transmitir las razones que justificaban la independencia de los Estados Unidos, y así podemos encontrar que a nivel mundial siempre ha existido la necesidad de distribuir contenidos. Por ello, la educación no debe estar basada en la tecnología. No es la tecnología el objetivo fundamental, sino es el medio de crear esa posibilidad inclusiva que requiere una herramienta importante como lo es la educación. Si avanzamos un poquito más, ¿no? Ya estamos en la década del 70, nos encontramos que en América Latina en general corrían vientos, ¿no? Vientos que reforzaban el tema de clase, ¿no? Cómo la educación escolarizada, o sea, aquella que fuera fuera de la escuela, se extendía y se actualizara con conocimientos a la población para promoverla socialmente, para capacitar a los docentes, etc. Una visión mucho más amplia, iniciada en Brasil, como ustedes saben, etcétera, ¿no? Sobre las teorías educativas de los 70 tan arraigadas. Entonces, basado en ello, se crea este organismo, ¿no? Ya en nuestro sistema de reforma educativa de los años del 68 al 75, ¿no? En la primera etapa de la Revolución peruana. Y bajo esa iniciativa, ya nuestro Instituto Nacional de Teleeducación, el INTE, comienza a producir sus primeros programas, ¿no? Empieza con Titireteando, en la década del 70, Casa de Cartón, Pasito a Paso, la Hora Cultural Educativa, Alfavisión, la Teleescuela, etcétera, ¿no? O sea, ya estamos hablando de que desde la década del 70 se generaban marchas de proyectos integrales que los podemos muy bien rescatar. A partir de allí, a partir de esa iniciativa, surge la universidad. La universidad también pone lo suyo. Y en nuestro caso, por poner un ejemplo, son muchos los ejemplos, pero habría que escoger uno, he escogido el Centro de Teleeducación de la Universidad Católica, pudo haber sido también Radio San Marcos, también que data de esa época, ¿no? Televisión San Marcos, etcétera, pero me refiero fundamentalmente a cómo una universidad privada, ¿no? Introduce de alguna forma en sus objetivos, lo vemos, programas de radio, televisión y cine con fines netamente instructivos y didácticos y que tengan extensión educativa, ¿no? A propósito de la llegada de una nueva tecnología, siempre la tecnología impulsa, es como un agente dinamizador, ¿no? La televisión a color. Esa es una solución. A esos desafíos, esa es la solución. Otra solución que se dio en su momento, ya entrando a la década del 80, era extender ello a la capacitación audiovisual, pero en ámbitos agrícolas y agropecuarios. O sea, tareas que podían ser llevados en cassette, modelos de capacitaciones cuyos sistemas
han sido inigualables, ¿no? Durante años, ¿no? Se ha tratado de reedituar esas experiencias, ¿no? Nuestro organismo rector, que es la Asamblea Nacional de Rectores en su momento, hoy día la SUNEDU, editó una obra magistral, ¿no? Denominada Investigaciones e Innovaciones al Apoyo de la Educación, ¿no? Universitaria en el Perú. Y en el fondo lo que rescata es que todos esos materiales eran fundamentales para ese propósito. Surge ya en la década del 80 más programación de parte del INTE, ¿no? Como Alfavisión, por ejemplo, para implementar piezas audiovisuales dentro de todo ese propósito. Ya a fines de los 80 empieza la necesidad de capacitar a distancia ahora a los docentes, ¿no? Se crea el CERRAN, ¿no? El CAM, que era un programa integrador. Lo podemos encontrar aquellos educadores que están en línea, lo pueden buscar en la colección Educación de la Universidad Católica o en la colección también Vértice Educador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Y obviamente en los últimos artículos que ha publicado Grade a través de lo que es la educación en épocas de cuarentena. Ya nos encontramos en los 90, rápidamente, a propósito de recibir la cooperación. Recibimos la cooperación de los muchos entes que hemos tenido, pero los más significativos voy a seleccionar uno y que esté netamente ligado a la educación a distancia, la educación que lleva de una manera integradora a un desarrollo de esa magnitud. La cooperación en la Unión Europea lleva a crear el programa Marco de Formación Tecnológica y Pedagógica en el Perú, con dos programas, ¿no? Programas tecnológicos y programas pedagógicos y bilingües interculturales. Tiene mucha importancia la participación de la doctora Gabriela Porto de Power, ahí está presente, fue mi profesora de educación, fue mi colega además, y con ella justamente editamos un capítulo del libro Investigaciones e Innovaciones en Apoyo de la Calidad, con la experiencia que ella había obtenido como una mujer que llegó a ser congresista y que participó en la Asamblea Constituyente, ¿no? Presidida por Víctor Raúl Haya de la Torre en 1978, y fue una mujer que nos representó muy bien como educadora que era, pero rescataba todos aquellos aportes que a su vez ella había recibido de sus maestros, del gran maestro Carlos Cueto Fernandini, que apostaba enormemente por la educación a distancia. Entonces, eso nos lleva a crear lo que son hoy día las redes educativas, entre ellas las redes telemáticas educativas, ¿no? Un poco más acercándonos ya a la realidad, ya lo más cercano, a mediados de la década pasada empiezan a surgir las necesidades desde arriba hacia abajo, diría yo, ¿no? Ya trasladando la educación a distancia en una educación con una modalidad mucho más versada en la formación virtual, ¿no? Empiezan las escuelas de posgrado, ¿no? A trasladar el desarrollo de la telemática educativa, y resulta interesante que esa propuesta del aula virtual en posgrado desde el campus hacia la clase virtual hoy día es prácticamente la más utilizada. La conceptualización de que existe un espacio, una nube, un lugar para encontrarse. Pero si nosotros revisamos este texto, no, bueno, he presentado un texto, ¿no? al respecto. En este texto, producto de los estudios que tuve en la Universidad Nacional de Ingeniería, veremos que hay dos líneas de tiempo. Por un lado, cómo va desarrollándose la telemática en el mundo, y por otro lado, cómo va desarrollándose la telemática en el Perú. Y hay un nexo que los une, ¿no? Al final entregaré un enlace para que puedan descargar esta presentación y estoy seguro puedan bajar este libro que, si bien es cierto, tenía algún interés en Amazon, no es tanto como por 20 veces que ha aumentado ahora a propósito de la pandemia, porque todo el mundo quiere conocer lo que ya existía décadas pasadas, ¿no? Otra experiencia interesante, ya venimos de la universidad en el posgrado, ahora venimos a la escuela, al aula. Es diferente plasmar una política educativa solamente desde un ministerio que no conoce lo que ocurre en el aula, dentro del aula, ¿no? Que es la experiencia más importante que puede existir. Si nosotros trasladamos esas esperanzas de 300x3, 900 peruanos emergentes, jóvenes, adolescentes, que llegaron a un colegio de todas las regiones del Perú y que hoy día, después del pasado del 2010, que fue la primera promoción que estamos observando acá,
ya los tenemos en los 24, 25 años, o sea, ya son peruanos que están llevando lo que fue la incorporación intensa de las tecnologías en el aula, en la formación, en particular en las ciencias básicas, como fue la física, la química y la biología. O sea, es también producto de ello. Y tan importante sería ese esfuerzo que fue a distancia, que se obtuvo, que fue el primer colegio público del Perú y de los primeros en Latinoamérica que obtuvo el bachillerato internacional, ¿no? Una denominación solo, o un alcance, o un propósito solo pensado, a veces en la escuela privada. Pero fue un colegio público que lo alcanzó. Ya mucho más cerca, ya 5 años atrás, comenzamos a trasladar esa necesidad del posgrado, ¿no? Esa necesidad del posgrado, esa necesidad de la educación básica, a un nivel intermedio, el pregrado, la etapa formativa. Pero ¿dónde están esos grandes campus de las universidades privadas? Están allí. Pero ¿cómo trasladarlas? Lo que hoy día le llamamos teletrabajo, ¿no? De alguna manera el trabajo remoto, eso ya fue pensado. Hay muchas instituciones en el Perú que incluso dan soporte a países extranjeros en estos laboratorios, que no son solo simulaciones, sino muchas de ellas son colaboraciones, son trabajos en conjunto, son trabajos remotos y reales, ¿no? Que también los podemos ver vislumbrados, ¿no? Eso ha sido en general un repaso, estimados amigos, colegas, y agradezco sinceramente el esfuerzo puesto por el Congreso de la República, por los vicepresidentes que lo componen, y dispuesto a poder trasladar cualquiera de esa experiencia, que alguna vez, incluso visitando el Congreso, hemos ido con los jóvenes, primero de escuela y posteriormente de universidad, a trasladar también a nuestro país. Esa es la dirección, pueden descargar si desean la presentación y también los enlaces que son al respecto. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor Hipólito. Realmente en esta tarea que venimos haciendo de manera internacional y que aterrizamos en nuestro país, usted nos ha hecho un Perú Tour de todo lo que ha sido el desarrollo de la educación virtual, de educación a distancia en el país. Realmente interesante cómo es que esta iniciativa privada de un arequipeño se desarrolló en los años 60 con este programa TEPA, y cómo esto después fue replicado acá en la ciudad, en Lima, y cómo se viene desarrollando ahora. Realmente agradecidos por su participación, profesor Hipólito. La última pregunta que tenemos en la sesión de preguntas está dirigida al doctor Hipólito. Nos preguntan los participantes y nos dicen que desde su punto de vista, considerando el estudio realizado por CEPAL, en donde indican que la educación a distancia se incrementó a 60% o en 60% en Latinoamérica, y que el Perú, de cada 100 hogares, solamente 36 tienen una computadora, ¿cuáles considera los factores claves de éxito que se deben tener en cuenta para lograr que la educación a distancia sea considerada como un medio de capacitación viable e inclusiva en el Perú? Bien. Yo tengo un punto de partida que, tal como lo han manifestado mis colegas el día de hoy, hay que buscar elementos en común, ¿no? La educación subyace en gran medida por el tipo de modelo que le implementemos, ¿no? En algún momento hemos vivido un modelo bastante cognitivo, ¿no? Del aprendizaje, de la regla, ¿no? Ahí hemos hablado un poco de la reforma educativa, ¿no? Creo que algunos de nosotros algo hemos vivido de la reforma educativa, quizás no mucho. Luego hemos vivido modelos constructivistas, hoy día vivimos modelos significativos, ¿no? O sea, aquello que realmente nos va a servir para la vida, ¿no? Algunos modelos trabajan el conductivismo, ¿no? Ligados fundamentalmente a los aportes que nos da la psicología, ¿no? Y a las neurociencias. Algunos currículos son bien formales, ¿no? Y dice, bueno, la educación a distancia no es tan formal, es un poco oculta, tiene un currículo nulo, a veces un currículo informal, etc. O sea, cualquiera sea la visión, yo creo que hay que encontrarle elementos comunes. Y hace un momento que justamente hablaban de las universidades, me hizo recordar que esta misma preocupación ha existido en los países desarrollados. Y me acuerdo de una,
al hablar justamente de las universidades americanas, de la Liga de la Hiedra, de Ivy League, ¿no? Donde nosotros encontramos allí bueno, está pues Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Pennsylvania, Yale, etcétera, ¿no? Este grupo de 8 universidades. ¿Qué tienen en común? ¿Y cómo están haciendo estas universidades para haber formado una liga? Y observaron, ¿no?, en sus fundaciones, en sus fuentes, que justamente el IBI era como una hiedra, como una hierbita trepadora, ¿no?, de esas que le gusta subir por todas las casas, por todas las piedras antiguas. Y se dieron cuenta que las construcciones de estas universidades pues eran antiguas, eran de origen británico, ¿no?, como todas son las construcciones urbanísticas, porque son ciudades, en realidad son ciudades académicas, son ciudades universitarias, ¿no? Pero ¿qué común había? Y se dieron cuenta en realidad el fundamento en valores, ¿no? El fundamento en virtudes, ¿no? Que desde Aristóteles lo encontramos, ¿no? O sea, ¿cuál es la única, según Aristóteles, cuál es la forma que podemos llegar a ser felices, ¿no? Él le dice, la única forma, no hay otra, es a través de las virtudes, ¿no? Y un poco de suerte, ¿no? O sea, si tenemos buenas virtudes, hagamos la suerte. Entonces, de alguna forma, yo creo que al pensar en la educación a distancia tenemos que pensar en los mejores éxitos que ha tenido cada uno de los modelos educativos que han existido hasta el momento, ¿no? Cada modelo ha puesto lo suyo. Por eso es que no es fácil comparar. Hay países que han tenido mucho éxito en educación a distancia con tener modelos conductivistas. O sea, la UNED, por ejemplo, es una de ellas, la universidad más grande del mundo, ¿no? La misma universidad, el modelo de universidad, ¿no?, de educación a distancia, británico, por ejemplo, etcétera, han tenido modelos un poco tradicionales, ¿no?, en su formación, no tan constructivistas como nosotros pensásemos, ¿no? Entonces yo creo que en el fondo, el lograr que este 30 y tantos por ciento, 36% aumente, depende de encontrar lo mejor de cada una de las áreas que podemos encontrar en el ser humano. Empezando de todos los actores, ¿no? Docentes, ¿no? Alumnos. Hoy día, por ejemplo, en la mañana, ¿no? Ha sido un día muy importante, justamente le decía a la señorita Urdanibia, es un día muy importante para la historia del Perú. Hoy día se ha llevado a cabo un examen de admisión de 10.000 postulantes en San Marcos, los hemos tenido desde las 6 de la mañana virtualmente por una plataforma idéntica a esta, ¿no? Muy similar al Zoom, claro, era Google Meet, igual. Y los profesores que han cuidado, no hemos tenido que contratar a profesores, son los mismos profesores, son los profesores que en su media tienen 60, 70 años, igual. ¿Cómo el profesor ha podido llevar a cabo estos exámenes? Igual, así como se hacía el cuidado presencial, ahora se hace el cuidado virtual. Así como se observan también los gestos cuando ocurren presencialmente, igual con la cámara. Nosotros mismos vivimos en un mundo que ni siquiera es presencial o físico, todo es virtual. Nuestro cerebro toma un tiempo en procesar la señal. O sea, como diría el doctor Carles Monereo, ¿no?, en psicología de la educación virtual, todos hacemos educación virtual, incluso la presencial sigue siendo virtual en ese propósito. Entonces, para mi entender, si sacamos lo mejor de cada una de esas experiencias que hemos tenido, vamos a tener resultados. Así como hicieron estas 8 universidades, ¿qué tenían en común? Bueno, tenían en común una conservación con sus valores, tenían en común un rescate, porque hay 2 tipos de universidades en el mundo, la universidad tipo A y la universidad tipo B. La universidad tipo B es 90 y tantos por ciento, son todas aquellas que requieren del Estado para poder existir. Y las universidades tipo A son estas, este grupo y unas cuantas más, aquellas que no requieren del Estado, no requieren del dinero público, viven de sus propios ingresos. Entonces, ¿cómo han logrado remodelar? Bueno, basándose en el seguimiento que se hace al egresado, al que termina de ahí, al cual se le sigue desde que termina hasta que muere. Incluso después de muerto, su familia sigue recibiendo beneficios de la universidad. Es un seguimiento. Entonces, esas buenas prácticas que se han logrado en el ámbito educativo, yo creo que harían que en el Perú mejorase ese porcentaje, ¿no? Y no necesariamente ligarlo necesariamente a tecnologías llamadas nuevas, ¿no? Porque podríamos hacer educación a distancia muy bien, como se ha hecho en su momento con la radio, con la televisión, ¿por qué no con la correspondencia? Lo hemos visto en épocas de guerra, hasta se han lanzado planes educativos desde los cielos, ¿no? La Fuerza Aérea Peruana llega hasta el último recóndito lugar donde no podemos llegar, quizás incluso con las telecomunicaciones, llega las Fuerzas Armadas. ¿Por qué no podrían ser ellos quienes lleven esos medios de acceso, ¿no? Quienes tomen esos exámenes, ¿no?
Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, magistrados, jueces y fiscales en frontera. ¿Cómo podemos hacerlos para evaluar? Y los vamos a evaluar ahora el 15 de noviembre. Va a ser el primer examen virtual para jueces y fiscales de toda la República. Pero no vamos a tener que tener ayuda. No todo va a ser virtualmente. Hay algunos lugares donde no hay ni siquiera internet, pero hay otras formas donde se puede llegar, ¿no? La educación a distancia, creo que va a requerir de los mejores esfuerzos y las mejores experiencias que se hayan logrado en cada uno de estos modelos educativos. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez. Muchísimas gracias. Importante, señores, y felicitar a cada uno de los ponentes por sus apreciaciones, por sus opiniones en cada una de las preguntas, esas respuestas tan acertadas que ha tenido cada uno para lograr llegar a nuestro público que tenemos en este momento presente. En este momento, donde la Internet ha pasado a ser un recurso muy valorado para el desarrollo de casi todas las actividades que antes solíamos hacer de forma presencial, todos hemos tenido que reinventarnos, adaptarnos y realizar sobre todo alianzas para sobrevivir en este difícil momento que nos ha tocado vivir. La educación no es ajena a esta nueva normalidad que vivimos desde el mes de marzo. En ese orden de ideas, considerando que el próximo año celebramos el Bicentenario Nacional, debemos considerar que la educación a distancia es un desafío y una oportunidad, como bien lo señalaba uno de nuestros ponentes. ¿Para lograr qué cosa? Un desarrollo de un nuevo modelo educativo que sirva para garantizar el derecho a la educación para todos. También debemos priorizar, para que esto pueda suceder, que la llegada a Internet sea a todos los rincones de nuestro país, de tal manera que de esa forma podamos así garantizar la continuidad educativa, lograr que todos los estudiantes sigan aprendiendo, capacitar constantemente a nuestros docentes en diversas materias en línea y de forma sostenible. También, ¿por qué no usar, como bien lo mencionaba el doctor Hipólito hace unos minutos, la correspondencia? ¿Por qué no puede haber educación por correspondencia? También es factible. Debemos también continuar aprendiendo por medio de este maravilloso benchmarking de las experiencias de otros países, como por ejemplo los modelos franceses, Mi clase en casa para los alumnos y el Canuple para profesores, los modelos mexicanos denominados la telesecundaria desde el año 68 y Aprende en Casa 1 y 2. ¿No? Ambos países lograron desarrollar esto muy bien con alianzas. ¿Con alianzas con quiénes? Con las empresas televisivas y los medios de comunicación. Sin esta ayuda no hubiera sido posible, porque tenían que llegar a todos los rincones y esta forma, de acuerdo a la realidad de México, era la más viable. El reto de la educación, señores, a distancia, no es solo para un escenario de pandemia, sino más bien debemos adaptarnos porque la teleeducación llegó del futuro para quedarse y brindarle a millones de personas en el mundo la oportunidad para poder acceder a una educación de calidad. Es primordial contar con alianzas estratégicas, empresas privadas, que inviertan en tecnología mediante sistemas de alianza público-privadas o cualquier otra modalidad que garantice llevar la tecnología a todos los rincones de nuestro país. Pensar que el Estado lo va a hacer es algo un poco complejo por el costo que podría significar y los procesos que eso podrían tomar. ¿Qué cosas sí podría hacer el Estado? Garantizar la cadena de pago para esas empresas y el marco legal necesario para lograr el desarrollo de la infraestructura tecnológica y de acceso para todos. Desde la Oficina de Cooperación Internacional estamos seguros que todo esfuerzo que hagamos hoy para mejorar la educación de nuestros niños será recompensado con creces en el desarrollo de una sociedad civil responsable, comprometida y con valores. Dicho esto, señores, quiero agradecer primeramente a Dios por permitirnos a todos estar aquí gozando de buena salud, agradecerle al congresista Aliaga, segundo vicepresidente de la República del Congreso, por su constante apoyo en la realización de estos eventos, agradecerle también a la delegación de Francia, en el nombre de Leticia Chichini, que estuvo liderando este proyecto desde Francia, la señora Sara Hedlitz y el señor Ian Wisher, director del Colegio Franco-Peruano, que también ha participado con nosotros. Agradecerle al excelentísimo señor embajador Víctor Hugo Morales, embajador de la República de México en el Perú. Agradecerle también al señor Hipólito Rodríguez Casavilca, experto en educación a distancia y consultor internacional. Agradecerle al doctor Juan Pablo de la Guerra, gerente de Educación y Deporte de la Municipalidad de Lima, al señor Jorge González Oré, del Congreso de la República, jefe del Departamento de Participación Ciudadana,
agradecerle a nuestro congresista, el señor Luis Dioses Guzmán, presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deportes del Congreso de la República, y a todos los participantes que nos han acompañado el día de hoy de forma constante, 350 personas de forma constante, y hemos llegado a un pico de 700 personas conectadas. Gracias a todos y a sus Felicidades. Yo creo que podemos tomar, al final de la grabación, nos podemos tomar una foto, creo, con todos los participantes. Fotito. Miluja, ¿podrías cortar la grabación, por favor, para hacer una foto con todos? Vamos a ponerlo acá. Ahí está. Por favor. Sonrían. Listo. Gracias, señores. Cuídense mucho. Gracias a todos y a sus equipos también. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias a todos.